3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast. Qué alegría encontrarnos con ustedes, qué alegría tener una nueva oportunidad de compartir, de poner un tema sobre la mesa, de orar, de permitirle al Espíritu Santo que nos vaya suscitando, que nos vaya susurrando, que nos vaya enviando palabras para poner acá literalmente en medio de un compartir, de una conversación corta, de una conversación donde tenemos un invitado muy importante a quien ya vamos a saludar. Yo soy José Gallego y con nosotros también está Jael, y a él le voy a permitir saludar a la J más importante de 3J Podcast. Hermano, ¿cómo va la vida? Bienvenido. José, gracias al Señor, todo va muy bien. Me place saludarte y a todos ustedes que desde tantas redes sociales se conectan con este contenido. Sigan orando por nosotros y sigan también enviándonos sus preguntas, también esas intenciones por las cuales también nos piden muchas veces, José, que oremos. Saludemos al jefe, que es finalmente la razón, el principio y el fin de todo lo que hacemos. Pidámosle al Señor que en este episodio sea Él mismo el que, valiéndose de nuestra humanidad, José, le hable a tantos corazones sedientos. Estoy convencido, José, de que Dios usa 3J Podcast para responder el clamor de sus hijos que con ternura y con sencillez se acercan al Señor a beber. Así que aquí estamos para dejarnos usar, hermano, como los primeros apóstoles se dejaron usar, y hoy vivimos esta gracia de servirle al Señor. Ora entonces, José, o voy a orar yo en este episodio y José ora al final por nuestras vidas, mis hermanos, recogiendo todo lo que hemos conversado. Papá, nos ponemos en tu presencia. 2 o más nos hemos reunido en tu nombre, Jesús. Tú estás en medio de nosotros, Padre. Pues yo te pido, papá, que recibas estos corazones sedientos de ti y que nos permita, Señor, ser fuente de agua viva, para que ellos beban de la gracia y de la misericordia que provee tu corazón abierto, Señor. Llena este programa de tu Espíritu Santo, habita en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para que todo sea la obra de tu Espíritu y para que nuestra humanidad quede hacia un lado, Padre. Hoy nos sumamos a estas palabras de San Juan Bautista, que nosotros menguemos para que tú, Señor, crezcas. Padre, tómate la vida de aquellos que con sencillez vienen a depositarla en tus manos. Te entregamos esta nueva entrega, valga la redundancia, Señor, de 3J Podcast, y te entregamos también a quienes hacen posible la realización de este ministerio, especialmente, papá, a todos aquellos que están detrás de las cámaras, en la producción. También, Señor, que ellos sientan el toque amoroso de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, José, amén, amén, amén. David Gallego, hermano. Hermano mío, brindemos, muchas hermano. gracias. A ver, Bendito sea el Señor. Por acá, con Jesús, con el jefe y con las personas en su casa, con lo que sea que quieran brindar. Y arranquemos un nuevo capítulo, hermano. Hoy arrancando de una forma que nos gusta mucho, y es, tú precisamente hablabas de las personas, orabas por las personas que van a recibir este contenido. Y hoy vamos a arrancar con, bueno, no es testimonio, es pregunta, o es historia más bien, que nos cuentan y nos envían a través de nuestro Instagram, que es @3JPodcast. Para quienes aún no nos siguen, por allí pueden escribirnos y enterarse de todo aquello que vamos realizando, 3J en vivo, en dónde, cuándo, retiro de oración, en fin. Hermano mío, nos ha llegado el siguiente mensaje. Quien nos escribe se llama Adriana. No voy a poner su apellido pues acá como para dejarlo que sea anónimo. Y ella comienza diciendo lo siguiente. Lo voy a leer textual, no le voy a cambiar nada. ¿Por qué, si mi mamá fue quien me enseñó a ir a misa cuando a mí me daba tanta pereza? Ahora voy a misa varias veces a la semana y estoy muy feliz asistiendo a un grupo de oración con personas hermosas que conocí y me dejó un retiro espiritual. Ahora en mi casa me dicen que me volví una fanática, que parece que quisiera volverme monja, y constantemente me hacen chistes de mal gusto. No sé si les ha pasado, pero de verdad no entiendo y no sé cómo responderles, porque siempre que les respondo
tengo más rabia que respuestas. Oiga, esa es una buena pregunta, muy larga y muy profunda, Sí. que da mucho de qué hablar, José. Sí, hermano, y pues para irnos introduciendo en el tema y a medida que el Espíritu Santo vaya susurrándonos y regalándonos como ideas para entrar un poco en lo que va a ser la respuesta que finalmente le vamos a dar a Adriana, pues yo quisiera decirte dos cosas para extenderte como la pregunta. La primera, preguntarte a ti si quizás te has sentido un poco como Adriana en algún momento de tu vida, en algún aspecto, cuando tu vida especialmente comenzó a tener como tantos cambios. Esa número uno. Y número dos, pues preguntarte si acaso tienes una respuesta al por qué le pueda estar pasando eso a ella y el porqué de la actitud, especialmente de su familia, porque es a las personas que ella finalmente nos comparte hoy que está sucediendo la situación con su familia. Bueno, mi querido José, respuesta para la número uno. Sí, me ha pasado, les confieso a ustedes, mis hermanos, esto queda entre nos. A las 3 de la mañana yo empecé a hacer una oración. Me iba desde las 2:30 desde mi casa hasta la comunidad y nos congregábamos muchas personas a orar a esa hora. Esto a mi familia le empezó a parecer una locura y me empezaron a decir, ¿vos qué te estás yendo a hacer a las 3 de la mañana? Y mi respuesta era sencillamente esa, me estoy yendo a orar, porque en mi vida empezaba a experimentar hambre y sed de Dios. Y cuando tú has vivido esa experiencia de encuentro con Él, eso es lo que te empieza a pasar. Quieres más, quieres más, quieres más porque empiezas a beber agua pura y empiezas a sentir como esto va llenando y tú no quieres dejar de sentir esa llenura. Pero por otro lado, José, desde esa forma introduzco la respuesta a la segunda pregunta que me hacías. ¿Por qué nos pasa a personas como Adriana, como yo, como tú y como ustedes, esto de que no nos entiendan en nuestro hogar? Dos cosas, José. La primera es, nadie nos puede enseñar por encima de sus propios conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que muchas veces no entienden lo que está pasando con nosotros, no lo entienden porque es una experiencia personal de encuentro con Dios y ellos no la están viviendo. Cuando yo viví este combate en mi propio hogar de personas que no entendían por qué mi vida estaba cambiando como estaba cambiando, al mismo tiempo yo entendía que la experiencia que yo estaba viviendo era una experiencia personal. Ellos, por más amor que yo les estaba teniendo, ellos no tenían esa misma experiencia. Y entendí algo, que me habían enseñado a ir a misa, me habían enseñado a acercarme a la iglesia, me habían acercado a los sacramentos, pero me habían acercado y me habían enseñado esto más como un rito por cumplir, porque al mismo tiempo a ellos les habían enseñado también lo mismo. ¿A dónde vamos con todo esto, José? Mucho de lo que ha llegado a nuestra vida en cuestión de fe ha llegado como una enseñanza, como un cumplimiento de un rito dominical. Hay que hacer esto los domingos, hay que cumplir al Señor, pero realmente es una fe que está muy superficial en la vida de la mayoría de nosotros los cristianos católicos. Pero hay personas que salen de la orilla de lo superficial y se adentran a las profundidades que te brinda vivir una experiencia real de encuentro con Jesús. Cuando yo me doy cuenta de esto, de que lo que yo estoy viviendo es experiencia, y las personas que me están juzgando lo hacen, pero es porque no la han vivido. De ellos yo tengo misericordia. ¿Qué hago yo por mis familiares que no me entienden? Orar para que la misericordia y la gracia de Dios también les permita vivir eso, esa experiencia de encuentro con Él, que siempre te vaya a llevar a desear más. No está mal que Adri esté siendo como juzgada, le están arrojando piedra a las personas que más le aman, pero esas personas lo hacen desde el desconocimiento. Y con esta pildorita de fe termino, José, para devolverte la palabra. San Esteban, protomártir, el primer hombre que por la persona de Jesús entregó su vida, decía unas palabras muy lindas, incluso un eco de las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, porque lo que están haciendo lo hacen desde el desconocimiento, porque les falta ese gran milagro que llamamos
la experiencia personal de encuentro con Jesús, José. Y la diferencia, incluso entre las palabras que dice Jesús y dice San Esteban, radican en lo que tú acabas de decir, en el encuentro personal con Jesús. Porque la única diferencia que hay entre las de Jesús y las de San Esteban es que San Esteban dice, Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso ya reconociendo en Jesús su divinidad y reconociéndole a Jesús Dios. Hermano, estoy meditando por estos días Hechos de los Apóstoles y mira que estoy leyendo justo cuando Pablo regresa a Jerusalén. Y él regresa a Jerusalén y pues una de las primeras cosas que intenta hacer es como reunirse con los discípulos y llegar como con esa firme intención de ser uno más de ellos. Pero resulta que los discípulos no lo aceptan. Y nos dice la palabra que no lo aceptan porque tenían miedo de reunirse con la persona que habían conocido en Pablo, es decir, con un asesino de cristianos. Y eso a mí, hermano, me hace pensar, hombre, que si a los discípulos, habiendo tenido su propia experiencia de encuentro con Jesús, les daba miedo, tenían dudas, no tenían esperanzas en el cambio que estaba llegando a mostrar Pablo en ese momento allá a Jerusalén, al punto de encuentro con ellos. Si le pasó a los discípulos, hombre, ¿cómo no quizás le va a pasar a uno de nuestros familiares? ¿Cómo no quizás le va a pasar a una de esas personas cercanas a nosotros que nos ha conocido en nuestros peores momentos y que es muy normal que vayan a dudar quizás de un cambio profundo en mí cuando me han visto de pronto inmerso en algo que no solo me ha quitado un montón de vida, sino que además le ha quitado un montón de vida a mis familiares? Ejemplo, a una mamá, a quien la adicción de un hijo, las malas decisiones de un hijo, le han quitado y le han robado en un montón de momentos la paz. Y digamos, verte a ti saliendo 3 de la mañana de un momento a otro, cuando a las 3 de la mañana fácilmente era que llegabas antes, pues ¿qué es lo primero que va a llegar? La duda. ¿Qué es lo primero que va a llegar? Ese miedo a decir, pero este muchacho otra vez está saliendo sabiendo que ya estaba cambiando y a esta hora. ¿Será que todo ese tiempo que está pasando en la calle sí lo estará pasando en las cosas que nos está diciendo o por el contrario nos estará volviendo a engañar? Recuerdo en este momento un caso muy cercano que tuve de una persona que durante 7 semestres tuvo a sus papás engañados de que estaba estudiando y la plática de la matrícula se la estaba gastando en juego. Y se la estaba gastando en juego en la universidad, o sea, porque lo más teso es que sí se iba todos los días para la universidad, pero fueron 7 semestres en los que no estaba estudiando. Eso como número 1, hermano. Como número 2, recuerdo que en ese mismo pasaje de Hechos de los Apóstoles, posteriormente aparece una tercera persona, aparece Bernabé, y Bernabé llega y le dice a los discípulos, él llega como a alivianar la cosa, y les dice, miren, Pablo allá en Damasco estaba ya predicando abiertamente. Él ya estaba mencionando el nombre de Jesús. Créanle, porque no solo predicó, sino que además lo hizo con autoridad y además predicó con griegos y muchas personas, le predicó a griegos y muchas personas se convirtieron. Lo que me hace pensar en esta segunda idea para devolverte la palabra y la pregunta. Y es que, hombre, Adriana, que nos ves y seguramente nos estás escuchando hoy, en muchos momentos, quizás como dice la palabra, nosotros no vamos a ser profetas en nuestra tierra. Ahí nos toca tirar aguante y esperar a que Jesús, en su infinita sabiduría, si así lo desea, en algún punto permita que entre una tercera persona a la ecuación que pueda llegar a dar testimonio de aquello que está sucediendo en mi vida y que quizás ya está sucediendo por fuera. Y la pregunta que te devuelvo, hermano, es ¿cómo hacer que todo eso que yo estoy viviendo, cómo hacer que esa experiencia que tú bien nos contabas, que es personal y que muchas veces nadie entiende, ni mis amigos, ni mi familia y demás, yo pueda como asumir una buena actitud en los momentos en que me lleguen ese tipo de comentarios, entendiendo que todo lo que me está pasando pues es una relación que se entiende solamente a la luz y a los ojos de Jesús,
pero cómo seguir siendo comprensivo o misericordioso con aquellas personas que me están atacando sin atacarlas yo también o expresarles una rabia que termine haciendo es un acabose y que luego llegue más bien un comentario de esos y para eso es que está orando, si vea ya cómo nos trata. Bueno, José, Adri, ustedes hermanos, al que te presente un golpe en la mejilla derecha, preséntale la izquierda. Vamos a dejarnos pegar, mentiras que no, mis hermanos. ¿Qué les quiero contar? Que los frutos hablen por sí solos, que tu experiencia real de encuentro con Dios, que te va a ir transformando desde el interior hacia el exterior, porque incluso esto se va a ver reflejado afuera, hable por sí solo, que eso dé testimonio de lo que está pasando contigo y que incluso esto sea herramienta que Dios sepa usar para la conversión de aquellos que en un principio te arrojaban piedras, pero después te terminan aplaudiendo. A mí me pasó mucho, José, y seguramente a muchos de ustedes, mis hermanos. Yo recuerdo la primera vez que fui invitado a compartir de la fe en una emisora. Mis padres todavía no creían mucho en este tema de la evangelización, pero me preguntaron, ¿para dónde vas, hijo? Y yo les dije, voy para la emisora, pueden colocar el programa a determinada hora. Y ellos escucharon el programa, escuchaban por primera vez los frutos de una vida transformada. Cuando yo llegué a mi casa, mis papás estaban en la sala y me sentaron, tenemos que hablar. Y me dijeron, nunca, bandeja ese día. Bendito Dios. Mi padre principalmente tomó la palabra y me dijo esta frase que no se me va a olvidar nunca. Hijo, nunca te había escuchado hablar así. No te reconozco. Cuando yo escucho estas palabras que escucho, estoy viendo tus frutos, estoy viendo que el cambio que estás teniendo es real y que incluso queremos no solamente apoyar ese cambio en ti, sino que nos está inquietando también de cómo está nuestra propia relación con Dios. Pero también parte, José, de tener misericordia por aquel que no sabe lo que hace, de no ponerme como a su nivel a conversar de por qué yo hago lo que hago y ellos no hacen la misma experiencia de fe como la estoy viviendo yo. Ellos finalmente quizá hoy tengan la puerta cerrada para vivir esa experiencia, pero mi vida puede ser el instrumento que Dios use para que esa puerta se entreabra y Dios les permita vivir también su proceso de encuentro con Él. José, yo creo que es finalmente esa la invitación que yo le haría a Adri. Adri, persevera, Adri, permanece, Adri, unida al Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. Los frutos que tu vida misma empiece a tener le van a hablar a tu familia de ese Dios con quien te estás relacionando en la intimidad, porque finalmente eso es a lo que Dios te llama, a que seas un evangelio vivo, una mujer que entra a la intimidad y sale resplandeciente como salía de la intimidad, el siervo del Señor Moisés, que pasaba tiempo con Dios en la tienda del encuentro y cuando salía su cara brillaba. José, nuestra vida debe ser evangelio, aunque en un principio sí se cumplen las palabras del Señor y por eso no nos debería sorprender. Nadie es profeta en su tierra. Nunca he tenido la oportunidad, José, personalmente, de coger a todos mis tíos, primos y familiares cercanos a hacerles un grupo de oración. Ni un rosario, pues. Una primita un día me invitó a su casa a orar, otro tío por allá también me extendió una invitación y ya han venido gestando pinitos, pero para ellos es complejo darle crédito a las palabras del niño al que vieron crecer, al joven al que vieron quizá tomar malas decisiones. Para nuestras personas más cercanas es más difícil ver un cambio en nuestra vida porque es que conocen nuestra historia. Pero por eso, José, finalmente es Dios el que habla por nosotros. Adri, que el Señor sea tu defensor y que a través de tu vida tú seas en sus manos un instrumento para la conversión de aquellos a los que amas y que no están viviendo la experiencia que tú estás viviendo, un encuentro real y personal con Jesús. No te están tirando piedras, te están entregando flores espirituales. Es un honor de que te digan, José, es que vos pareces un cura ya, o Jael, porque es que vos ya estás como olor a incienso, hermano. Pero eso para mí es un cumplido, como bendito sea el Señor. Estamos cada vez configurándonos cada día más con la persona de Jesús. Mira que cuando decías, pues cuando hacías hincapié en que nadie es profeta en su tierra,
recordaba que en la palabra también se dicen dos cosas que son muy fuertes en contra de Jesús. Por allá un día alguien llega y dice, ¿acaso ese no es el hijo del carpintero? Y por allá en otro momento llegan y dicen, ¿acaso puede nacer algo bueno de Nazaret? Fuerte, porque obviamente pues ponen de manifiesto el lugar de donde vienes o aquello que conocieron de ti para tratar de definir lo que hoy eres y que ello minimice aquello con lo que estás buscando enseñar, predicar, evangelizar y demás. Hermano, y retomando un poco a ese pasaje de Hechos de los Apóstoles y para que ya comencemos a darle cierre a este capítulo, mira que la conversación ahí en Hechos de los Apóstoles entre Pablo, los demás discípulos, la tercera persona que aparece, comienza a alivianarse cuando Bernabé cuenta que todo aquello que le había escuchado hacer, que le había escuchado decir y que le había visto hacer a Pablo en Damasco, lo había hecho en el nombre de Jesús. A diferencia de cuando ellos fueron atacados por el mismo Pablo, aún siendo Saulo, que todo aquello lo hacía en nombre de su poder y en nombre de la entidad a quien representaba, que tenía la orden estricta de ir y cazar y matar a cristianos. Ahora lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Y eso para ti, Adri, y para todas las personas que escuchan a esta hora, tiene que ser un aliciente con el cual utilizo las palabras que utiliza mucho mi hermano Jael, y es: dueños de nada, administradores de todo. Ni siquiera tu propio proceso de conversión te pertenece. Absolutamente todo le pertenece a Jesús. Entonces, démosle gloria a Jesús, que es el que se encarga de estos cambios que a veces ni siquiera la familia y ni siquiera los amigos son capaces de creer. Hermano, oraste al principio, pero ¿qué importa si oras al final? Dale, yo te devuelvo la palabra. Una doble porción de oración en esta entrega de 3J Podcast. Hoy yo te quiero entregar, papá, en el nombre de Jesús, la vida de mis hermanos. Yo te entrego, papá, estos corazones atribulados, especialmente el corazón de Adri, y en ella todos los que están sintiendo esto, que su vida de pronto está incomodando a las personas más cercanas. Padre, pero qué lindo es sentir que yo pueda ser instrumento en ti para que ellos también puedan vivir esa experiencia que yo estoy teniendo contigo. Papá, que yo pueda recibir como San Esteban estas piedras con amor, diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen porque no te conocen, no te han experimentado como un Dios vivo y real, Señor. Finalmente, desde lo que hay en el corazón, hablan los labios. Hoy yo te pido, papá, que sigas fortaleciendo la vida de aquellos que están viviendo esa experiencia real de encuentro contigo. No les permitas flaquear, volver atrás, desfallecer. Que la gracia de tu Espíritu Santo, Padre, en este día, en esta noche, a esta hora, Señor, descienda sobre ellos. Que la paz de Jesús, esa que sobrepasa todo entendimiento, sea en el corazón de estos hermanos que hoy has llamado a vivir este encuentro contigo a través de este ministerio, Señor, de 3J Podcast. Papá, te entregamos sus vidas y lo hacemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 3J Podcast.